¿Me confirma, Zoila, que me están escuchando bien? Todo ok, doctor. Ok, muchas gracias. Para este segundo bloque, para el inicio de este segundo bloque, vamos a comenzar con un tema que es apasionante, que es el tema de tecnología. Vamos a tener como invitadas un segundo. A la doctora Magali Blas, a la doctora Fiorella Krapp y al doctor Sender. Yo voy a hacer un preámbulo, voy a tomarme esa libertad como para poder hacer un preámbulo de lo que significa el tema tecnológico y sobre todo en este ambiente, en el ambiente médico y en el tema de COVID. Hoy todavía se desconoce el alcance total del impacto que ha tenido la pandemia a nivel personal o económico o de empresa. Lo que sí se sabe es que con su llegada lo que se ha acelerado son todos los procesos de innovación. Esta crisis de COVID-19 ha dejado claro que la tecnología es un pilar importante para nuestra supervivencia. En tan solo unos meses, el COVID ha acelerado las tecnologías que han estado allí desde hace mucho tiempo, pero que por desconocimiento muchos de nosotros no sabíamos que existían. Lo virtual está reemplazando a lo físico, en todas partes, en centros médicos, en hospitales, en oficinas de grandes o pequeñas empresas, lugares de reunión, entretenimiento, etc. Por ejemplo, se estima que más de un 30% de las visitas a los médicos se harán por teleasistencia, incluso después de la pandemia. El sector salud no es el único que está siendo afectado por temas tecnológicos, más aún en temas de pandemia. Tecnologías digitales, el e-commerce, los robots de asistencia, el teletrabajo van a seguir extendiéndose en nuestra vida cotidiana. Las empresas están viendo el uso de tecnología inclusive como medio de subsistencia. La tecnología será clave en el mundo post-COVID. La llegada del COVID ha acelerado muchas tendencias que ya estaban en funcionamiento antes de pandemia y que lo que especialmente lograban era la reducción o eliminación del contacto entre personas. Robots en los hoteles para atender turistas, el uso de smartphone, para poder hacer pedidos en restaurantes o kioscos de autoservicio, entre otras tecnologías, van a seguir aflorando en el tema de nuestro quehacer diario. La inteligencia artificial ya se ha introducido en muchos de los sectores, por ejemplo, en temas de movilidad, de educación, fabricación, comercio electrónico, las comunicaciones, la salud, los seguros, las finanzas y muchas otras. Por ejemplo, durante la pandemia, los beneficios de la inteligencia artificial como herramienta de gestión de crisis ha quedado totalmente demostrado. Se han podido identificar, entre otras cosas, patrones a partir de Big Data para predecir el comportamiento humano, el reconocimiento de imágenes, de voz, para actuar como respaldos de los sistemas de salud, controlar la propagación del virus mediante software de rastreo. Y es que los sistemas de inteligencia artificial inclusive pueden aprender por sí solos y adaptarse continuamente a las capacidades para poder darle un valor especial a las empresas y a las organizaciones para que se puedan ir adaptando a esta nueva etapa post-COVID. Por poner algunos números, el valor del mercado global en inteligencia artificial, que hoy bordea los 22.6 mil millones de dólares, se espera que en el 2025 estemos en el orden de los 126 mil millones de dólares. O sea, la exposición el crecimiento es exponencial. Con esto se puede ver claro que la pandemia ha impulsado y continuará impulsando la mejora y el desarrollo de la inteligencia artificial y la automatización. Otras de las tendencias que se han disparado con el COVID-19 ha sido la realidad virtual y la realidad aumentada, especialmente en la gente más joven. En esta pandemia se ha podido ver, por ejemplo, el uso de tecnología en videojuegos, en turismo virtual, en conciertos, en salas de teatro y en programas de entretenimiento online a nivel general. Tanto las personas como las empresas han usado plataformas de realidad virtual para cubrir sus necesidades sociales, por ejemplo, para poder realizar reuniones, conferencias, colaboraciones, formación, etc. Ejemplo de esto es nuestra reunión hoy. Con la pandemia se ha podido ver las
posibilidades de esta tecnología, pero se considera que van a ser mucho más importantes en la era post-pandemia. Quiero hablar también de la aceleración del 5G. O sea, se calcula que la implementación de redes 5G se llevarían a cabo entre el 2021 y el 2030. Lo que va a ser posible que se pueda disfrutar de descargas y de subidas 5 veces más rápidas que las redes 4G. Pero con la llegada del COVID, lo que se ha predicho es que las redes 5G van a llegar mucho antes de lo previsto. Esto se debe principalmente a que el hecho del confinamiento, la gente ha tenido que aislarse y ha aumentado todo el tema de las cargas y las descargas, y las redes pues en algunos casos han colapsado, entonces requiere mucho de innovación en este tema. El Internet de las cosas se está convirtiendo en una de las herramientas más importantes en la lucha del COVID-19, ya que permite predecir y atajar algunos problemas de salud con el uso de los datos. O sea, el guardar los datos, el poder trabajar, por ejemplo, con termómetros inteligentes para guardar datos de las temperaturas de los usuarios y con esos datos crear mapas, permite a las entidades gubernamentales o a las entidades de investigación colocar información valiosa y conocimiento valioso para poder, entre otras cosas, tomar acción. Muchas de estas cosas nos están cambiando y ya nos cambiaron la vida. Hay, con la tecnología, formas de poder hacer mejoras de la calidad de vida y también hay formas para poder empeorarlas. Entonces, por lo tanto, hay que cuidar el uso de esta tecnología. O sea, hay formas de poder ejecutarlas bien, pero también podemos ejecutarlas mal. Entre otros casos, la ciberseguridad también va a estar dentro de este radar. Yo realmente estoy muy entusiasmado de poder escuchar a nuestros panelistas. Vamos a escuchar primeramente a la doctora Magali Blas. Denme un segundo para cargar su... La doctora Magali Blas es profesora de la Facultad de Salud Pública y Administración y profesora afiliada del Departamento de Salud Global de la Universidad de Washington en Estados Unidos. Actualmente dirige el programa Mamás del Río, que tiene como objetivo mejorar la salud materna e infantil en áreas rurales de la Amazonía peruana y colombiana. Se ha dedicado a diseñar intervenciones que pueden mejorar la salud de las madres y los niños de áreas rurales de la Amazonía peruana. Ha investigado sobre las infecciones de transmisión sexual y VIH y sobre el uso de tecnologías de información y comunicación para mejorar la salud. Ha sido fellow en investigación clínica en institutos nacionales de salud en los Estados Unidos. Ha sido nominada como nueva investigadora en salud global por el Global Health Council. En el 2016, Magali ha sido ganadora del Premio Internacional de la Fundación Elsevier para mujeres investigadoras en edad temprana de su carrera y el Premio L'Oréal UNESCO Concitec para mujeres científicas peruanas. En el 2018, Magali ha recibido la prestigiosa beca Eisenhower y el Premio de Mujeres en la Innovación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tenemos en Magali 10 minutos para poder hacer la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a Épica por permitirnos mostrar lo que hemos hecho desde Mamás del Río. Y hoy les voy a hablar sobre cómo Mamás del Río, que es una innovación social en salud orientada a mejorar la salud materna y neonatal en áreas rurales de la Amazonía peruana y colombiana, se adaptó para mitigar el impacto del coronavirus. Entonces, primero les voy a explicar acerca de qué es Mamás del Río. Mamás del Río es una innovación social en el cual tiene como corazón al agente comunitario de salud que lo vemos en la pantalla. El agente comunitario lo que hace es realizar visitas a las casas de las gestantes y los bebés, brindando mensajes que promuevan la salud y prevengan enfermedades. Y lo innovador de nuestro programa es que le damos al agente comunitario una tableta mediante la cual puede mostrar contenido educativo y además puede recoger información de salud que sea enviada a los que toman decisiones en nuestro país.
Entonces, tenemos tres componentes grandes. Primero, el componente de comunidades, donde está el agente comunitario, el entrenamiento de parteras, la sensibilización comunitaria que hacemos, y también el componente de establecimientos de salud, donde nosotros sensibilizamos y capacitamos en lo que es la atención esencial del recién nacido a los establecimientos de salud de la jurisdicción. Y finalmente tenemos el componente de supervisión, en el cual un supervisor viaja a las comunidades para vigilar la labor que hace el agente y darle retroalimentación. ¿Cómo funciona el envío de la información? El agente comunitario lo que hace es recoger información de las gestantes y los recién nacidos en su tableta. Nosotros estamos trabajando en áreas rurales que no tienen acceso a agua potable, luz y desagüe, pero donde en la mitad por lo menos hay conexión a internet. Entonces, si la hay, el agente lo que hace es enviar información a la nube y podemos tener información de lo que sucede a 200 kilómetros de extensión por río desde la ciudad de Nauta, en Loreto. Y si no hay conexión a internet, lo que sucede es que un supervisor viaja a las comunidades y captura esta información por Bluetooth y la envía una vez que hay señal. De esa manera podemos tener información de salud de las comunidades y saber lo que está pasando. Y eso nos sirvió mucho para la pandemia de la COVID. Entonces, mediante esta tecnología nosotros podemos geolocalizar, y estos son los ríos, dónde están las gestantes y los recién nacidos. Identificar, por ejemplo, dónde hay un recién nacido que nació en su casa y no tiene su vacunación. La tecnología también nos permite monitorizar el trabajo continuo que hacen los agentes comunitarios. Sabemos, por ejemplo, cuándo las visitas caen, y esto fue por pandemia, y qué tenemos que hacer para mejorar. Ahora, Mamás del Río es una investigación de implementación que está siendo evaluada mediante un estudio antes y después para determinar los cambios de atención esencial del recién nacido y las prácticas de cuidado de salud por un periodo de 2 años. Nosotros estamos por terminar la última medición en noviembre de este año y por supuesto esta medición ha sido afectada por la pandemia. También en Mamás del Río estamos haciendo una evaluación de procesos usando métodos mixtos para evaluar la cobertura e intensidad de los componentes de la intervención, el mecanismo de impacto y la influencia de los factores contextuales. Entonces, nosotros tenemos las mediciones del primer año y la buena noticia es que hemos mejorado casi todos los indicadores de atención esencial del recién nacido, pero tendremos la medición final ahora a fines de este año. Ahora, ¿dónde estamos trabajando? ¿Dónde operamos? El concepto que tenemos es de llegar a donde el Estado y las instituciones privadas no llegan. Por eso estamos operando en áreas rurales, en la Amazonía peruana y colombiana, y esta es la zona de Mamás del Río, donde estamos en 84 comunidades, en 3 distritos de los ríos Marañón, Ucayali y Amazonas, a 350 kilómetros de extensión por río, esto con financiamiento de Grand Challenges Canada y Concitec, y recientemente, gracias al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y del Plan Binacional Perú-Colombia, estamos implementando Mamás de la Frontera en 30 comunidades en 4 distritos en Perú y Colombia a lo largo del río Putumayo, a 400 kilómetros de extensión de río. Ahora, cuando estuvimos desplegando el programa, vino la pandemia y tuvimos muchas lecciones aprendidas, tanto en la época en la que teníamos confinamiento como en la época post-confinamiento. Y hoy día les voy a hablar de esas lecciones. En primer lugar, a pesar que bloquearon los ríos, las carreteras, los supervisores no pudieron llegar a las comunidades, descubrimos que el agente comunitario entrenado y desplegado en su comunidad constituye un puente directo a las comunidades y ha sido un punto de referencia para el envío de material de prevención de COVID. Llegamos a más de 16.000 personas en los ríos Ucayali, Marañón, Amazonas y Putumayo. Además, desde el inicio de la pandemia, gracias al contacto que teníamos con los agentes, nosotros pudimos entrenarlos en qué era este nuevo virus, en cómo prevenir el coronavirus, algo a lo cual ellos no habían tenido acceso o información. Y usamos este material que lo adaptamos de organizaciones de base indígena. Gracias a este contacto también aprendimos tempranamente cómo las comunidades estaban adaptando a la pandemia y pueden leer más sobre esta investigación en BMG Open. Por ejemplo, una de las cosas que aprendimos es que el 85% de centros de salud que operaban en la zona cerraron y del 15% que restaba solo atendían a las gestantes de su comunidad. Por eso es que creemos que el trabajo del agente comunitario ha sido vital en la pandemia. ¿Por qué? Porque las gestantes tenían los centros de salud cerrados. El único acceso a salud eran los agentes comunitarios, que, entrenados en cómo emplear las medidas de bioseguridad para protegerse durante las visitas domiciliarias, continuaron realizando su labor
dando mensajes de prevención y promoción, y también desplegando material de prevención. Así que esto fue sumamente clave. También adaptamos el entrenamiento a modalidad virtual y autoinstructiva. Es decir, nosotros al comienzo necesitábamos hacer los entrenamientos presenciales, pero lo que hicimos fue adaptarnos y generar 7 sesiones con 39 videos para que el agente comunitario pueda aprender. Y son de acceso libre y la pueden ver en el link que está en la parte inferior. Cuando terminó el confinamiento pudimos volver a los entrenamientos presenciales. Y uno de los puntos clave que hicimos fue entrenarlos en la importancia de reconocer los casos de COVID y referirlos, pero también en la importancia de la vacunación contra la COVID y la salud materna y neonatal, por supuesto. Entonces, gracias a que los supervisores recogían la información de los mitos, ¿no? Porque ellos volvieron a viajar a las comunidades, recogían la información de los mitos, pudimos realizar un entrenamiento sobre cómo romper estos mitos que hay sobre la vacuna, por ejemplo, que aún no llega a todas las comunidades con las que operamos. Y entonces descubrimos que los agentes comunitarios son personas clave en las campañas de vacunación. Por ejemplo, pueden vencer los mitos sobre las vacunas, organizar a su comunidad para que ésta se vacune y dar el ejemplo vacunándose, como sucedió en Colombia si la comunidad no quiere vacunarse, y además gestionar la llegada de más vacunas. Hubo una nota linda que sacó la República sobre uno de nuestros agentes comunitarios y sobre cómo él realizó todas estas actividades, y la nota se llama Los otros héroes de la vacunación. Quiero hablar brevemente sobre Mamás de la Frontera, que es uno de los hitos importantes que tenemos dentro de Mamás del Río. ¿Por qué? Porque Mamás del Río fue tomado por el Plan Binacional Perú-Colombia y por el Banco Interamericano para poder ser desplegado en la frontera con otro país, con Colombia. Y entonces pudimos ahora unir 2 países a través de la salud. Nosotros realizamos entrenamientos en Perú y en Colombia. En Colombia el implementador es la institución Etnolano e Iseguría con el Ministerio de Salud de Colombia, quienes transferimos todos los procesos de Mamás del Río. Y Mamás del Río se adaptó muy bien al sistema de salud de Colombia. Las agentes son todas mujeres, fortaleciendo el liderazgo femenino. Y los agentes comunitarios son entrenados en gestionar con las entidades prestadoras del servicio de salud para garantizar el acceso a la salud. También se han realizado diversas acciones para mitigar el impacto de la COVID, como jornadas de atención en salud, entrega de equipos de bioseguridad y de aislamiento, talleres y entrega de materiales para la construcción de tapabocas, comité de seguimiento a los casos de COVID, y la estrategia ha beneficiado a 541 beneficiarios directos y 3.000 beneficiarios indirectos. Brevemente, tuvimos financiamiento de Concitec para adaptar el aplicativo de Mamás del Río ahora a un aplicativo móvil para el monitoreo y tamizaje poblacional de COVID en Loreto. Y realizamos un piloto en el cual, gracias a este aplicativo, podíamos identificar casos sospechosos de COVID o con complicaciones y seguirlos en el tiempo. Y el agente comunitario usaba diversas herramientas, ¿no? La tableta, los equipos de protección personal, termómetros, etc. Y lo que hicimos fue entrenar a 14 agentes comunitarios en Nauta, en un despliegue del proyecto de 8 días, era un proyecto bien corto, de 3 meses, y se registraron 1.290 habitantes y se identificaron 72 casos sospechosos de COVID y pudimos obtener mapas de calor de cómo iba la infección. Finalmente, quiero terminar con las conclusiones. En primer lugar, los agentes comunitarios deberían ser incorporados en el sistema de salud, sobre todo en áreas rurales y dispersas de la Amazonía peruana, y eso es una de las luchas que tenemos dentro de Mamás del Río, y ojalá que el gobierno pueda, este gobierno, poder incorporar formalmente a los agentes comunitarios dentro del sistema de salud, ya que, como hemos visto, no solo pueden ayudarnos a mejorar la salud materna y neonatal y vencer otras infecciones, sino ayudar en pandemias como esta. Además, también una estrategia como esta debería constituirse en una estrategia de frontera. Actualmente estamos trabajando con Colombia y tenemos otros planes también de trabajar con Ecuador. Finalmente, los programas basados en agentes comunitarios se pueden adaptar perfectamente para mitigar el impacto del coronavirus. Estos son, si es que quieren contactarse conmigo, nuestros links y correo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Blas, por la presentación. Continuamos con el doctor Sender Quispe. Sender es médico egresado de la Universidad Nacional San Agustín, con estudios de maestría en informática biomédica, en salud global de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es calificado como investigador por Concitec, realiza investigación en telemedicina, salud digital e informática en salud basada en evidencia,
Es asistente de investigación de la Escuela de Ingeniería, en la carrera de Ingeniería Biomédica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina y de la Sociedad de Sistemas de Gestión e Información Sanitaria de América Latina. Doctor Sender tiene también 10 minutos para su exposición. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Bien, hoy día les voy a presentar al proyecto denominado RASPIOT y más específicamente a la primera parte de este proyecto que se ha venido desarrollando en relación a las necesidades y los requerimientos para el telemonitoreo de pacientes con COVID-19. Como ya seguramente han hablado en horas de la mañana y se ha repetido varias veces, el problema de COVID ha afectado a todos. Y bueno, hay tal vez algunas cosas que han resaltado más lamentablemente en nuestro país, sobre todo la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo, que se ha vivido tanto en la primera ola y sobre todo en la segunda. Y bueno, esto es resaltante de forma especial porque es altamente probable, como ya varios otros estudios también han confirmado, de que sea debido principalmente a la falta de acceso a los servicios de salud o incluso también a falta de información oportuna y adecuada. Esto ha llevado en muchos casos a miles de muertes intradomiciliarias de los pacientes que jamás llegaron a tener una atención de salud. Y esto llama mucho la atención, más aún cuando la mayor parte de los casos de COVID, en realidad aproximadamente o más del 80%, son casos leves, de leve moderado, ¿no? Esta situación nos ha llamado mucho la atención, sobre todo al equipo de investigación durante la primera ola. Y bueno, decidimos básicamente proponer sistemas de monitoreo o en todo caso de atención primaria que pudieran servir eventualmente o que hubieran servido en un contexto tan particular de sobresaturación del sistema de salud como fue en esta pandemia. Y gracias a la oportunidad que se brindó del fondo de la Royal Academy of Engineering del Reino Unido, pues se dio factible el realizar este estudio de desarrollo tecnológico. Bueno, digamos que tiene diferentes partes que les voy a comentar ahora. La propuesta en un inicio constaba, digamos, en la forma de evitar el contacto directo de un paciente con el personal de salud, por dos razones. Primero, que había una sobresaturación de los sistemas y que eventualmente también si es que hubiese una gran cantidad de demanda de pacientes que fuesen a los diferentes centros de salud, esto provocaría hacinamiento, aglutinación, largas colas, y en vez de esto ser, digamos, una ayuda, podría ser un lugar o un foco de contagio incluso. Y por el otro, de ser más efectivos en la forma en la cual se pudiese medir ciertos parámetros de signos vitales, y de esta forma también tener, digamos, resultados más rápidos o hacer un screening y seguimiento también más fiable. Con esta idea se pensó de que se podía almacenar, digamos, cierta información básica para hacer un seguimiento o monitoreo a estos pacientes, ¿no? Con la idea de que la base de datos pudiese ser utilizada tanto por el personal de salud para el seguimiento de los pacientes y a su vez para el propio paciente, ¿no? Para que él pudiese identificar algunas características, tal vez interactuar con el profesional de salud y en esencia saber cuán participativo o tener herramientas de participación o interacción para cuidar en sí mismo su salud, ¿no? Para esto se propuso el uso de dispositivos de medición de Internet de las Cosas, bueno, y la idea en realidad es tal vez hacerlo algo más específico con el uso de los famosos vestibles o wearables, y eso es lo que se propuso en un primer momento, y gracias a eso se consiguió el financiamiento. El proyecto se plasmó en 4 etapas, o en 3 etapas grandes, digamos, y en 4 subetapas. El primero fue, lógicamente, el análisis de las necesidades y los requerimientos, que básicamente era encontrar a las personas o los usuarios finales, en base a ello diseñar de la manera más propicia o más deseable para estos usuarios,
En base a ello, recién plantearnos el formato del desarrollo tecnológico, por una parte el hardware, ¿no? Los dispositivos de medición, y por otra el software que iba a acompañar tanto en las dos plataformas, ¿no? Una para los pacientes y otra para el personal de salud o médicos. Luego, como siguiente etapa, la validación contra otros instrumentos y en sí mismo ya, digamos, con herramientas de metrología para ya evaluar la precisión y exactitud de las mediciones, ¿no? Y finalmente, digamos que la tercera etapa grande sería la evaluación de la usabilidad con un pequeño conjunto de pacientes para que sea evaluado en un entorno real, ¿no? Controlado, pero ya mucho más real. Bien, con respecto a la primera etapa, que es la que se ha concluido ya a inicios de este año, bueno, se planteó lo siguiente, ¿no? La primera etapa era un estudio cualitativo a través de entrevistas semiestructuradas ad hoc para este propósito, que aproximadamente oscilaban entre 20 a 25 preguntas, tanto para médicos como para pacientes. Bueno, se localizó digamos, pacientes que estuviesen recuperados de COVID-19, que hayan sido diagnosticados como tal y que hayan tenido un cuadro de leve moderado, y así como a personas de salud y más estrictamente a médicos que hayan atendido directamente a pacientes COVID, ¿no? En diferentes áreas. El muestreo, bueno, fue básicamente por conveniencia, dadas las circunstancias en las cuales estábamos viviendo cuando se dio, digamos, las entrevistas, cuando se hizo este estudio. Y bueno, en base a ello, logramos localizar o conseguir la colaboración de 10 pacientes que estaban comprendidos entre la edad aproximadamente de 26 a 58 años, y un número de 15 profesionales de salud médicos que estaban comprendidos entre las edades de 23 a 34. Bueno, estas entrevistas, cabe resaltar que fueron todas hechas mediante videoconferencias, y bueno, se tuvo la anuencia de ellos para diseñar, digamos, todos los requerimientos o deseables para este dispositivo. Aquí ven un esquema de uno de los componentes que iba a estar enfocado principalmente al pulso y también a la saturación de oxígeno, ¿no? Algo relativamente clásico pueden ver al lado de la derecha, que es lo que se tiene tradicionalmente un modelo de pulso oxímetro actual. Se había considerado también la forma de un dedal junto a una pulsera o únicamente como pulsera. Este tipo de modelos se les mostró tanto a los médicos como a los pacientes. De igual forma, para la medición de la frecuencia respiratoria y la temperatura, habíamos considerado estos 4 esquemas, y en base a lo que, tanto las respuestas de médicos y pacientes, digamos que se tuvo un marco más claro de qué es lo que querían y también qué resistencia también pudiesen presentar respecto a ciertos modelos, ¿no? Además, también se les mostró otras imágenes de cómo debían de presentarse los resultados, los datos que se recogiesen, entre otros detalles de la configuración, incluso de la forma que se iba a mostrar tanto la aplicación para los médicos como para los pacientes. En base a ello se tuvo estas respuestas, digamos que de forma esquemática podemos ver cuáles fueron los materiales más deseados, en qué posiciones querían, bueno, qué modelos, que respecto a los que les mostré anteriormente estos, querían hacer uso, digamos, eventualmente. Y gracias a ello, bueno, se desarrolló un primer prototipo, ¿no? Ya en la segunda etapa, esto digamos que fue el primer prototipo, según las expectativas que tenían o habían denotado los pacientes. Sin embargo, cabe resaltar de que esto ya al momento de llevarlo a las pruebas, realmente no dieron tan buenos resultados como se hubiesen esperado, ¿no? Por la precisión, sobre todo, del cálculo. Ustedes saben que a veces uno puede desear algo, pero la realidad, en la forma en la cual tenemos o disponemos de cierta tecnología, no siempre ayuda a tener los mejores resultados, ¿no? Que en realidad es lo que se prioriza para el diseño de equipos biomédicos, ¿no? Que la exactitud sea la mayor posible, que haya una fiabilidad en las mediciones, más allá de la cuestión estética, que eventualmente se puede reconsiderar, digamos. Se hicieron otros modelos que también ya habíamos considerado, y en orden de frecuencia al final llegamos a este que es nuestro actual prototipo, digamos, que básicamente ya se ha quedado con la parte del ideal para la cuestión
para el cálculo del pulso y también de la saturación de oxígeno. Y bueno, unas extensiones de sensores con respecto para la medición de la frecuencia respiratoria. Bueno, esto se Estimado les ha Sender, hecho... nos queda un minuto. De acuerdo, ya estoy terminando. Esto es lo que se tiene y ya está funcional. Haremos las mejoras respectivas, ya pasará en la parte metrológica y finalmente se hará lo que les había comentado, la parte final, ¿no? De ponerlo a prueba en el campo con un grupo reducido de pacientes, solamente para ver qué efectos tiene y probablemente hacer a partir de ahí una futura retroalimentación. Bien, eso sería todo. Hay varias cosas que queremos optimizar con esto, sobre todo disminuir el tiempo de respuesta o atención a los pacientes que se complican, reducir costos, lógicamente, que es algo que muchos queremos, y obviamente bajar también la ansiedad que muchos pacientes sufren cuando tienen esta condición. Bueno, este es el equipo que ha estado a cargo, el ingeniero Pablo Vela, el ingeniero Jean-Pierre Tincopa, y bueno, y mi persona, ¿no? Que es parte de diseño con una visión médica, por así decirlo. Gracias, eso sería todo. Muchas gracias, Sender. A continuación tenemos la presentación de la doctora Fiorella Kraft. La doctora Fiorella es docente de la Facultad de Medicina e investigadora asociada del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de nuestra universidad. La doctora Kraft es médico formada en Cayetano, especialista en enfermedades infecciosas por Northwestern University y magíster en ciencias en mención en ingeniería clínica por la misma universidad. Sus áreas de investigación son la resistencia antimicrobiana y más recientemente COVID-19. Durante la pandemia, la doctora Kraft lideró el desarrollo del estudio Perú con Plasma, un ensayo clínico para evaluar la seguridad y eficiencia del uso de plasma convaleciente en el manejo de enfermedad severa por COVID-19 en Perú. Adelante, doctora Kraft, tiene 10 minutos, perdón. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Voy a comenzar con la declaración. Cualquier comentario que haga va a ser personal, no representa la opinión de la universidad. No tengo ningún conflicto de interés que reportar y el financiamiento de este estudio fue del Gobierno de Canadá y la Fundación Telefónica. Ok, brevemente, el plasma convaleciente, seguramente recordarán, fue una de las primeras cosas de las que se comenzó a hablar cuando nos enfrentamos a la pandemia, y esto es debido a que es la forma más básica de inmunización pasiva. Y ya se ha utilizado la inmunización pasiva para el tratamiento de múltiples otras infecciones virales, bacterianas en el pasado, hace muchos años, pero cada vez que nos enfrentamos a una nueva amenaza por un patógeno infeccioso, comenzamos a hablar de la inmunización pasiva como una herramienta de emergencia para contrarrestar los efectos. La idea es que una persona que ha estado expuesta y que sobrevive genera anticuerpos, y estos anticuerpos pueden ser trasladados a otra persona para que pueda enfrentar esta infección de mejor manera. Este es un resumen muy breve de lo que tenemos al momento en cuanto a evidencia que soporta sobre la seguridad y eficacia de este tratamiento. Dentro de la inmunización pasiva, lo más básico, como decía, es el plasma convaleciente, pero tenemos después a los anticuerpos monoclonales y ahora más recientemente a los cócteles de anticuerpos monoclonales, las combinaciones de anticuerpos monoclonales. La seguridad felizmente se ha demostrado para todos por medio de ensayos clínicos, pero en la eficacia es donde hemos visto de que para anticuerpos monoclonales y las combinaciones han habido resultados positivos en varios ensayos clínicos, cada vez contamos con más opciones, pero para el plasma convaleciente no hemos podido alcanzar ese nivel de seguridad para decir que es eficaz y en quiénes es eficaz. Además, se ha sumado una nueva complejidad, que es el efecto de las variantes. Hay estudios in vitro que demuestran que las variantes tienen impacto en la capacidad neutralizante de todos estos posibles tratamientos, pero no sabemos cuáles son las implicancias clínicas.
En cuanto a la evidencia sobre el plasma convaleciente de COVID, este es uno de los metaanálisis más recientes. Hay varios, cada vez van saliendo más ensayos clínicos publicados y más metaanálisis, felizmente. Y lo interesante es que al comienzo había muchos reportes de casos, estudios de cohortes grandes que demostraban o sugerían eficacia del plasma convaleciente, pero conforme fueron saliendo ya los ensayos clínicos randomizados, controlados, cada vez había más evidencia de que al menos para los pacientes hospitalizados, severos, no se llegaba a encontrar esta eficacia. Al momento tenemos 3 ensayos clínicos, solo uno ha demostrado eficacia para prevenir la progresión a falla respiratoria y 2 sugieren cierta eficacia en mortalidad, como pueden ver acá en este gráfico. En ese sentido, y teniendo en cuenta esta nueva variable de posible confusión de las variantes, es que es importantísimo continuar sumando evidencia, sobre todo con cierta variabilidad geográfica y de variantes, al tema del plasma convaleciente. Necesitamos entender mejor si es que ayuda y en quiénes y por qué, ¿no? Entonces este ensayo clínico es el único ensayo clínico de Perú registrado en el clinicaltrials.gov y se suma a los 12 otros ensayos clínicos de Latinoamérica. Este se planteó cuando comenzamos con la pandemia, entre marzo y abril, pero finalmente se ejecutó entre julio 2020 y abril 2021. La metodología, este es un ensayo clínico fase 2B, es de etiqueta abierta, randomizado de 2 brazos, con aleatorización 1 a 1. Participaron 3 hospitales de Lima, el Hospital Unanue, Cayetano Heredia y el Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Y todos los pacientes que cumplían con ciertos criterios de inclusión, que ahora les voy a mencionar, eran aleatorizados electrónicamente a uno de los 2 grupos, es decir, por chance caían en el grupo que recibía una unidad de plasma convaleciente o recibían el tratamiento estándar que se recibía en estos hospitales, y luego ambos grupos se seguían a lo largo de 30 días o hasta el alta hospitalaria para evaluar ciertos criterios primarios y secundarios y algunos exploratorios predefinidos que se monitorizaban durante estos 30 días. El outcome primario, lo que más queríamos evaluar, era la mortalidad intrahospitalaria a 30 días, como el outcome de eficacia, y también vigilamos la seguridad, viendo cuál era la incidencia de eventos adversos serios relacionados a la transfusión. Nosotros, a diferencia de varios otros ensayos clínicos, tuvimos mucha demora, pero también fuimos muy estrictos en seleccionar a los donantes de plasma. Nosotros los denominamos superdonantes, y ellos tenían que ser varones entre 30 y 60 años y haber estado hospitalizados en los últimos 3 meses con el diagnóstico confirmado de COVID-19. Y estos 2 criterios eran porque había comenzado a salir evidencia de que mientras mayor sean los pacientes y mientras más severa haya sido la enfermedad, mayor nivel de anticuerpos podían tener. Así es que estábamos tratando de, a través de criterios clínicos, obtener un plasma rico en anticuerpos. Los participantes tenían que ser mayores de 18 años, los pacientes que iban a ser aleatorizados tenían que estar hospitalizados menos de 7 días, no queríamos darlo a pacientes que estuvieran ya mucho tiempo en el hospital, y tener criterio de COVID-19 severo o crítico, en ese momento era lo que más nos interesaba, y alguna prueba positiva para COVID. Recuerden que al comienzo en Perú solo contábamos con serológica, más el cuadro clínico. Excluimos a gestantes y excluimos a pacientes con enfermedad muy avanzada que ya los tuviera en falla multiorgánica,
o tuvieran contraindicación para la transfusión. Después de una intensa etapa de captación de donantes, en donde tuvimos que salir a la prensa, a la radio, a hacer mucho esfuerzo, conseguimos todas las unidades de plasma para el estudio. Acá están varios de los donantes. Esto se hizo en el Banco de Sangre del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Y luego hicimos el enrolamiento en los 3 hospitales con ayuda de los coinvestigadores que acá listo y sus equipos. Acá quiero hacer una breve pausa para agradecer a los médicos de estos 3 hospitales y a los médicos que fueron donantes en una gran proporción, fueron donantes de plasma también. Bueno, para presentarles entonces los resultados preliminares de el estudio. Aún estamos terminando el análisis. Este análisis se ha hecho cegado, así es que no les voy a poder decir quién es plasma, quién es todavía grupo, pero el control, pero ahora van a ver que no, eso quizás no interesa mucho ahorita. Los donantes, estas son las características que obtuvimos. Fueron 25 superdonantes que nos dieron 59 unidades de plasma, en promedio 46 años de edad. La mayoría eran obesos y habían estado 1/3 de ellos en UCI. Y como pueden ver, nuestros criterios clínicos nos dieron un plasma de muy buena calidad, con mediciones de anticuerpos anti-S1 muy por encima del límite que pone la FDA para considerar altos títulos. Y también cuando lo vemos por edad, nuestros pacientes de 30 a menos de 45 tenían un rango más amplio de niveles de anticuerpos, pero aquellos que eran mayores de 45 los tenían mucho más hacia arriba, 8, muy alto. Y cuando separamos también en si estuvieron en UCI o no UCI, aquellos que estuvieron en UCI y eran mayores de 45 años eran los que tenían mayores niveles de anticuerpos anti-S1. Enrolamos a los 100 pacientes, los 50 fueron alocados a uno de los 2 grupos por azar, y solo uno se perdió, ya que solicitó el alta voluntaria. Los 50 se han analizado en el estudio. Estas son las características básicas de los pacientes. Como pueden ver, la mayoría, el promedio era 54 años, una gran proporción eran obesos o con sobrepeso, y la severidad de los pacientes era significativa. Llegaban con un promedio de 87% de saturación a la emergencia, y 1/3 estaba en cánula binasal y más de la mitad estaba con máscara de reservorio. El tiempo en el que se les enroló era de más o menos 8 días desde que comenzaron los síntomas, y la gran mayoría fue dentro de las 24 o 48 horas de admisión al hospital. El desenlace primario, que es el que buscábamos, es mortalidad a los 30 días, y como pueden ver en ambos grupos fue 32% en un grupo y 28% en el otro, y no se encontró una diferencia significativa para este outcome. Acá pueden ver una curva de sobrevida, y el primer desenlace secundario que hemos analizado es la duración de la estancia hospitalaria, en donde también el grupo A tiene 10.4 en promedio, 8.8 el otro grupo. Igual no se llegó a encontrar una diferencia significativa para este desenlace secundario todavía. En cuanto a la seguridad, solo de todos los eventos que se monitorizaron, solo uno presentó una rápida deterioro a las 24 horas de recibir la transfusión, pero cuando se evaluó se vio que no era relacionado a la transfusión en sí,
Las otras eventos adversos serios no se identificaron en ninguno de los 50 pacientes transfundidos. Y finalmente, esta es la última slide, lo que nos queda pendiente es el análisis de otros outcomes secundarios predefinidos, como la progresión, cómo afecta la progresión de la insuficiencia respiratoria y ciertos marcadores de inflamación, y un análisis exploratorio porque nosotros vimos que nuestro periodo de estudio en realidad abarcó todo este periodo, ¿no? Y tuvimos este periodo donde estuvimos en plena ola y donde sabemos que esta fue básicamente causada por lambda, y queremos ver si hay alguna diferencia en la eficacia del plasma cuando se hace ese análisis estratificado. En conclusión, el plasma probablemente no es eficaz en reducir la mortalidad en pacientes con COVID severo crítico, pero queda aún por evaluar si el plasma convaleciente con ciertas características específicas y administrado a ciertas poblaciones específicas tiene alguna eficacia. Y yo quiero mencionar que esta es una oportunidad de oro para entender cómo funciona esta posible herramienta, este posible tratamiento contra infecciones virales, sobre todo en preparación para siguientes pandemias. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctora Krapp. Yo voy a aprovechar, pues tenemos muy poco tiempo para las preguntas, enlazar una pregunta para usted. Dice, ¿por qué no se realizó ninguna prueba que determine el nivel de anticuerpos en los donantes? Sí se realizó, pero fue a posteriori. Recuerden que esto se hizo en el contexto de emergencia, 1. 2, con un financiamiento que básicamente fue adquirido a través de donación o a través de un fondo al que se postuló. No tuvimos ningún otro financiamiento del gobierno ni de ninguna otra compañía. Esto fue iniciado por investigadores de la universidad y de otros hospitales. Entonces nuestro presupuesto era bastante limitado. También aclarar que en Perú hasta hace poco no había ningún método para evaluar niveles de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Ahora hay algunos que pueden acercarse un poco a eso, pero en ese momento de forma rutinaria para tamizar a los donantes no era posible adquirir eso, así es que se guardaban viales y después hemos hecho las mediciones. Ok, muchas gracias. Para el doctor Sender Quispe, dice, con respecto a la innovación biomédica del pulsoxímetro, ¿cuáles son las ventajas competitivas en relación a otros productos existentes? Y una segunda es, ¿realizaron algún pricing de intención de compra del MVP? Ok. Con respecto al pulsoxímetro, en realidad todas las mediciones lo único que buscan no es ser tan diferentes, sino ser más exactos de varios productos que existen en el mercado, que lamentablemente no tienen mucha exactitud y precisión, o que en todo caso que se descalibran muy rápido. Entonces lo que se busca básicamente es la precisión, y eso va a depender de los algoritmos para la medición y el cálculo que se hace, ¿no? Y eso aún se está trabajando. Esa es, digamos, la meta aspiracional como diferencial, pero más allá de eso, la innovación va por el proceso, más que la medición en sí misma, que es algo que existe. Respecto al pricing, no se ha hecho, digamos, un estudio o preguntas dirigidas relacionadas al mercado, porque es algo que no queremos adelantarnos si es que algo no es realmente eficaz, ¿no? Muchas innovaciones, para bien o para mal, no quiero decir lamentablemente, se enfocan más en la parte del marketing, sin que siquiera la tecnología esté bien acabada, bien desarrollada. Nosotros queremos primero enfocarnos bien en tener algo muy útil, práctico, y que de verdad funcione, y luego posteriormente, como es lógico, ya haremos también lo que corresponde, ¿no?, en relación a cuestiones de mercado. Muchas gracias, Sender. Para la doctora Magali Blas, y la pregunta está relacionada a temas de sostenibilidad de los programas de emprendimiento social. La pregunta es, ¿cómo mantendrán la sostenibilidad financiera a largo plazo después de acabarse los fondos del BID y del Plan Binacional? ¿Qué mecanismos
están usando para poder incentivar la recolección de información de los agentes comunitarios, puesto que los agentes son voluntarios y no reciben reconocimiento económico en la actualidad. Sí, de hecho un mandato de Grand Challenges Canada, que es uno de nuestros financiadores, es ver la sostenibilidad desde el día 1 del proyecto. Y una de las cosas que evaluamos es diferentes modelos de negocios. Uno es cost reduction o reducción de costos, así que apalancamos varios de los costos con la Dirección Regional de Salud de Loreto, quienes financiaron varias de las capacitaciones que tenemos. De hecho, actualmente estamos en un proceso de transferencia de Mamás del Río con el gobierno regional de Loreto, que ha dado ya su compromiso por escrito de que va a tomar el programa con algunas adaptaciones. Entonces tenemos al gobierno regional de Loreto, quien va a financiar todos los elementos del programa, excepto el tema de capacitación, que lo va a hacer la Dirección Regional de Salud de Loreto. Obviamente todo esto es un reto que estamos en el proceso de lograrlo. La transferencia debe ser hecha en 2 meses, así que estamos en ello. Con respecto a los agentes comunitarios, nosotros no quisimos introducir un incentivo económico desde el inicio del programa porque sabíamos que si nos íbamos y no lográbamos nada, los agentes comunitarios hubieran esperado que les sigamos pagando. Entonces no introducimos ese incentivo. Sin embargo, sabemos que deberían ser reconocidos. Los hemos reconocido de otra manera, pero sin embargo, del análisis que hemos hecho nosotros, por ejemplo, cuando bajan las visitas de los agentes comunitarios, hemos suplementado a través de otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, les damos un bono por venir a las capacitaciones. Los agentes comunitarios ya tienen un historial de realizar trabajo voluntario en sus comunidades, entonces no ha sido un reto tan grande este. Sin embargo, sí sabemos que es algo que debe mejorar, pero debería ser realizado desde el gobierno, el tema de la retribución económica a los agentes comunitarios. Ok, muchas gracias. Yo quiero reconocer el trabajo de la doctora Blas, del doctor Quispe y de la doctora Krapp. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo les voy a dar pase para que podamos seguir con el siguiente segmento. Muchas gracias.